Elena Vargas. A sus 32 años. Creía que ya había superado las peores tormentas de la vida. El divorcio se había firmado hacía 6 meses y le había dejado poco más que su trabajo de marketing en una empresa tecnológica del centro de Madrid y aquella casa en el barrio de Chamberí. La casa de su abuela Rosa. El único lugar que todavía sentía como hogar. Aquella mañana de sábado preparaba café disfrutando del raro silencio cuando oyó el taconeo inconfundible de unos zapatos de diseño en el porche. Por la ventana de la cocina vio a Isabel. Su prima 3 años mayor. Vestida con uno de sus trajes de poder incluso en fin de semana. Desde lejos ya se notaba aquella sonrisa ensayada que nunca llegaba a los ojos. Isabel y ella nunca habían sido cercanas. Isabel era la niña de oro, se había casado bien. Se había divorciado mejor y ahora dirigía una agencia inmobiliaria boutique que no dejaba de mencionar. Desde pequeñas la miraba como si Elena fuera algo pegado a la suela de su zapato. Cuando la abuela Rosa le dejó la casa a ella hacía 2 años. Esa mirada se volvió oscura, resentimiento mezclado con furia apenas contenida. «Elena». «Cariño», dijo Isabel al abrir la puerta. Entrando sin esperar invitación. Su perfume caro y asfixiante invadió el recibidor. «Tenemos que hablar». Elena la siguió al salón. Viendo cómo su prima evaluaba cada rincón con ojos calculadores. Siempre había odiado que la abuela eligiera a la mediocre antes que a la exitosa. Pero la abuela Rosa había visto más allá de la fachada pulida de Isabel, las visitas solo cuando necesitaba dinero. Los ojos en blanco ante las historias de la abuela. Los intentos de meterla en una residencia cuando empezó a fallarle la salud. Mientras tanto, Elena había estado allí cada domingo. Ayudando en el pequeño jardín. Escuchando relatos de cuando Chamberí era un barrio obrero en pleno crecimiento. Aquella casa no era solo ladrillos para Elena. Era la cocina verde menta donde aprendió a hacer tortitas. El desván donde se escondía a leer durante las reuniones familiares. El rincón donde la abuela la abrazó cuando su matrimonio se derrumbó. «He estado investigando», anunció Isabel. Sacando una carpeta de su bolso enorme. «Sobre la herencia. Sobre el testamento. Sobre irregularidades». El estómago de Elena se encogió. «¿De qué hablas?» «Del tío Roberto». «¿Te acuerdas? El hermano de papá que se fue a Alicante. Tenía un derecho legítimo sobre parte de esta propiedad que precede al testamento de la abuela. Y adivina qué», y la sonrisa de Isabel se ensanchó mostrando demasiados dientes, «acabo de comprarle su parte». Deslizó la carpeta sobre la mesa de centro donde la abuela hacía sus crucigramas. Dentro había escrituras. Actas notariales. Sellos oficiales. «Eso es imposible», murmuró Elena. Aunque la voz le salió más débil de lo que quería. El testamento de la abuela era claro. Los testamentos se pueden impugnar. Especialmente cuando hay reclamaciones previas. Isabel se recostó en el viejo sillón de lectura del abuelo como si ya fuera suyo. «Ahora soy copropietaria legal de esta propiedad y, como tal, tengo derechos». Sacó otro documento más corto y directo. Elena leyó: «O pagaba 38.000 euros de alquiler atrasado por los 2 años que había vivido allí o desalojaba en 30 días». «Esto es extorsión», dijo Elena. «Esto es negocio», corrigió Isabel. Mirando sus uñas perfectas. «Has vivido gratis mientras yo tenía derecho legal a la mitad del valor. Justo es justo. ¿No crees?» La cifra era imposible con su sueldo. Isabel lo sabía. No era por dinero. Era por quedarse por fin con lo que creía merecer. «Necesito tiempo para revisar esto con un abogado». «Claro», Isabel se levantó. Alisando la falda. «Tienes 2 semanas para decidir. ¿Pagas o te vas?» «Aunque». Entre tú y yo, se acercó bajando la voz. «Las dos sabemos que no puedes permitirte ninguna de las 2 opciones. Tal vez sea hora de aceptar que algunas estamos destinadas a cosas grandes y otras bueno. Otras a alquilar un estudio en el barrio equivocado.
Cuando Isabel se fue, Elena se quedó en el salón de su abuela sintiendo que las paredes se cerraban. Cada rincón guardaba un recuerdo, la estantería empotrada que el abuelo construyó, el asiento junto a la ventana donde la abuela le enseñó a tejer, el suelo de madera que refinaron juntas el verano antes de que muriera. Pero debajo del pánico empezó a nacer otra cosa. La misma sensación que tuvo cuando su ex le dijo que nunca saldría adelante sola. La misma cuando su jefe la pasó por alto en el ascenso el año pasado. La abuela Rosa siempre decía que era demasiado buena para su propio bien, que dejaba que la pisotearan. Pero buena no significa débil. A veces lo más bueno que puedes hacer es enseñarles exactamente con quién se están metiendo. Elena cogió el teléfono. Pero no para llamar a un abogado. Llamó a su amiga Sara, que trabajaba en el registro de la propiedad. Si Isabel quería jugar a los juegos de propiedades, ella necesitaba conocer todas las fichas del tablero. A la mañana siguiente Isabel volvió. Pero esta vez no sola. Trajo testigos, su marido Raúl, que parecía querer estar en cualquier otro sitio, y su amiga Paula, que trabajaba en su agencia. Se plantaron en el porche como un tribunal listo para ver cómo se derrumbaba su mundo. ¿Ya has tomado una decisión?, preguntó Isabel sin preámbulos, agitando un nuevo documento. Porque mi abogado ya redactó el aviso formal de desahucio por si acaso. Elena aún estaba en pijama, taza de café en mano. Isabel. Esto es una locura. No puedes simplemente. Claro que puedo, le plantó el papel. Mira. La aportación del tío Roberto viene de 1987. Cuando ayudó al abuelo con el pago inicial. Le prometieron un 25% y ahora esa parte es mía. Elena leyó con manos temblorosas. El membrete era de Morales y Asociados. Un despacho serio del centro. El mensaje estaba claro: paga o vete. 38.000 euros, repitió Isabel marcando cada palabra. Es hasta generoso. Con los precios de mercado de una casa como esta podría haber pedido más. No tengo ese dinero, dijo Elena odiando lo pequeña que sonaba su voz. Entonces tienes 30 días para desalojar. Isabel se giró hacia Paula, que grababa todo con el móvil. Asegúrate de captar esto. Quiero constancia de la notificación formal. Raúl se removió incómodo. Isabel. Quizá deberíamos. ¿Qué? ¿Darle más tiempo? ¿Dejar que siga ocupando ilegalmente una casa que no le corresponde? La voz de Isabel subió, atrayendo la mirada de doña Carmen, la vecina de al lado, que fingía regar sus plantas. Esto es negocio. Elena tiene que entender que no es ocupación ilegal cuando la abuela me dejó a mí su parte. Técnicamente el 60% después de la reclamación del tío Roberto. Pero como copropietaria tengo derecho a exigir compensación o forzar la venta. Tú eliges. Paula intervino. El mercado está caliente ahora. Esta casa se vendería por al menos 650.000 euros. Incluso repartiendo. Te quedaría suficiente para un piso bonito en algún sitio. Lo habían ensayado. No era una decisión improvisada. Era un ataque calculado. ¿Por qué ahora?, preguntó Elena mirando directamente a Isabel. ¿Por qué esperar 2 años después de que muriera la abuela? Por un segundo algo cruzó el rostro de Isabel. ¿Desesperación? ¿Miedo? Desapareció tan rápido que Elena pensó que lo había imaginado. El tío Roberto solo me informó recientemente de su derecho, dijo Isabel con suavidad. Se está haciendo mayor. Quería arreglar sus asuntos. Cuando me ofreció vender su parte, lo vi como una oportunidad de inversión. Oportunidad de inversión, repitió Elena con amargura. No te hagas la víctima. Elena. Esto es el mundo real. No todo el mundo puede permitirse sentimentalismos con las propiedades. Isabel miró el columpio que el abuelo construyó.
Los móviles de viento que la abuela coleccionaba. Aunque reconozco que el sitio tiene potencial. Cuando te vayas. Estoy pensando en una reforma completa. Concepto abierto. Quizás quitar todo este encanto vintage anticuado. A Elena se le revolvió el estómago. Quería destripar la casa. Borrar todo lo que la hacía especial. Necesito ver la documentación original, dijo intentando ganar tiempo. La aportación del tío Roberto de 1987. Mi abogado lo tiene todo archivado. Dile al tuyo que se ponga en contacto. Isabel sonrió sabiendo que Elena no podía permitirse un abogado. El reloj corre. 30 días. ¿Y si no estás fuera? El juzgado te ayudará a hacer las maletas. ¿Cuándo se fueron? Elena se apoyó en la puerta. El aviso de desahucio arrugado en el puño. Tenía 30 días para encontrar 38.000 euros o perder lo único que le quedaba de su abuela. Pero algo que Isabel había dicho resonaba, el tío Roberto solo me informó recientemente. Eso no cuadraba. El tío Roberto llevaba años alejado de la familia. Ni siquiera vino al entierro de la abuela. ¿Por qué contactaría de repente con Isabel? Elena alisó el papel y lo miró de verdad. El nombre del despacho. La fecha de la supuesta aportación. La cantidad piezas de un puzzle que aún no entendía. Pero ¿qué iba a resolver? Isabel creía que la había acorralado. Creía que se derrumbaría y huiría como hizo en el divorcio. Pero había cometido un error fatal, había amenazado lo único por lo que Elena lucharía hasta el final. No era solo una propiedad. Era familia. Legado. La promesa que le hizo a la abuela de cuidar aquella casa. Aquella noche no durmió. Se sentó en la cocina de la abuela rodeada de álbumes y cartas viejas buscando cualquier cosa sobre la supuesta inversión del tío Roberto. Su mente volvía una y otra vez a los recuerdos más oscuros. La primera vez que Isabel le hizo daño de verdad. Tenía 23 años. Recién salida de la universidad con un título en marketing y sueños más grandes que su experiencia. Consiguió una entrevista en una agencia top del centro. La noche anterior Isabel llamó. De repente amable. Ofreciéndose a ayudarla a prepararse. Le preguntó detalles del portafolio. La estrategia. Incluso qué pensaba ponerse. Elena, agradecida, pensó que por fin podrían acercarse. Al día siguiente llegó y encontró a Isabel en la sala de espera con el mismo outfit que ella había descrito. Presentando un portafolio casi idéntico pero más pulido. Había aplicado al mismo puesto sin decírselo. Cuando la llamaron primero. Isabel sonrió y dijo, que gane la mejor. Consiguió el trabajo. Más tarde una recepcionista le contó que Isabel había llamado el día anterior haciéndose pasar por su referencia y avisando de problemas de fiabilidad por un drama familiar inventado. La había saboteado y le había robado el puesto. Luego vino lo de Pablo. Su ex. Durante la fiesta de compromiso. Isabel lo apartó durante horas mostrándole fotos antiguas de la universidad, Elena en su peor momento. Después de la muerte de su padre. Cuando ganó peso y dejó la carrera un semestre para cuidar a su madre. Lo presentó como anécdotas divertidas. Pero Elena vio cómo Pablo empezó a mirarla distinto. A hacer comentarios sobre que podía recaer en viejos hábitos. El matrimonio duró 3 años antes de que él la dejara por su entrenadora de CrossFit. Pero el veneno de Isabel había estado allí desde el principio. Y el dinero, la familia ayuda a la familia. Dijo cuando necesitó 3.000 euros para el curso de agente inmobiliaria. Elena se los dio de sus ahorros aunque apenas llegaba a fin de mes. Nunca se los devolvió. Cuando por fin se los pidió. Isabel se rió, considéralo pago por todas aquellas cenas en casa de la abuela donde comías más de lo que te tocaba. El golpe más cruel llegó en el funeral de la abuela. Mientras Elena daba el elogio entre lágrimas. Isabel estaba en el aparcamiento hablando por teléfono con un tasador inmobiliario valorando la casa. Su prima Linda lo oyó y se lo contó después.
incluso muerta. La abuela era solo una oportunidad más para Isabel. Aquella noche, mirando una foto de la última Navidad con la abuela, Elena entendió. La abuela, frágil pero sonriente, le había susurrado cuando Isabel salió un momento: no dejes que gane. Tiene un agujero en el corazón que ni el dinero ni las propiedades pueden llenar. Pero tú, cariño, tienes algo que ella nunca tendrá, sabes lo que realmente importa. Elena abrió el portátil. 17 pestañas sobre derecho de sucesiones y disputas de herencia. Descubrió que el tío Roberto se había mudado a Alicante en 1989. Pero no había ningún registro de reclamación sobre la casa de la abuela. Más interesante, Isabel había pedido recientemente un préstamo enorme para su agencia, hipotecando su propia casa y agotando líneas de crédito. Su agencia parecía próspera. Pero la Cámara de Comercio mostraba 3 demandas pendientes de clientes. Se estaba ahogando y Elena era su salvavidas. Pero eso no resolvía el desahucio inmediato. Aún tenía la notificación. Aún no tenía dinero para pelear. Aún le quedaban menos de 30 días. Llamó a 3 abogados aquella tarde, todos pedían provisiones que no podía pagar. Entonces, en un álbum de los años 80, vio al tío Roberto en barbacoas familiares y en el fondo un cartel de "se vende" en el jardín de atrás. Estaban vendiendo la casa de al lado. El tío Roberto no había invertido en la casa de la abuela. Si había invertido en algo, era en aquella parcela colindante. Elena se levantó tan rápido que tiró el café frío. La casa de don Luis García. 3 puertas más allá. Acababa de salir a la venta. El anciano hablaba de mudarse a una residencia en Valencia con su hija. La casa llevaba generaciones en su familia, pero no tenía a quien dejársela. Un plan loco empezó a formarse en su mente. Isabel creía haberla acorralado. Pero había olvidado una cosa: los animales acorralados son los más peligrosos. Al día siguiente se reunió con Sara en el registro de la propiedad. Sara extendió los papeles sobre la mesa. Esto es interesante. Roberto Vargas sí hizo una inversión inmobiliaria en 1987. Pero mira la dirección, no es la casa de tu abuela. Es la parcela colindante. Que entonces era terreno vacío. El corazón de Elena latió con fuerza. Entonces su reclamación sobre la casa de la abuela sería completamente fraudulenta. Son 2 fincas distintas con números de registro diferentes. Y aquí está lo mejor: Sara sacó otro documento. El acta de transmisión de Roberto a Isabel. Le pagó 50.000 euros por su derecho. Ella te pide 38.000. Pero pagó 50.000. Y mira quién notarió la transmisión: Paula Hoffman. La misma que estuvo ayer en tu casa. Las piezas encajaban. Isabel había orquestado todo. Probablemente convenciendo al tío Roberto a cambio de una parte. Pero había cometido un error fatal: el rastro documental demostraba el fraude. ¿Puedes hacerme copias de todo? Ya están hechas. Sara le entregó una carpeta gruesa. Pero Elena, incluso con esto necesitarás un abogado para pelearlo en serio. Los juzgados no miran con buenos ojos a quien se representa solo en disputas de propiedad. Elena salió directamente a casa de don Luis García. El anciano estaba en el jardín dando de comer a los pájaros. Elena, ¿cómo va esa casa de tu abuela?, llamó. Luego frunció el ceño. Vi a tu prima montando el numerito ayer. Todo el barrio habla de ello. Precisamente por eso estoy aquí. Don Luis, he oído que está pensando en vender. El rostro del anciano se iluminó. Me mudo a Valencia el mes que viene. Mi hija ya tiene todo listo. Iba a ponerla con una inmobiliaria. Pero aún no he firmado nada. ¿Y si te hago una oferta directa? Sin agentes. Sin comisiones. ¿Buscas mudarte?
Pensaba que la casa de tu abuela lo era todo para ti. Lo es. Pero a veces hay que ser estratégico. Elena respiró hondo. Isabel intenta echarme. Pero nunca dijo que no pudiera quedarme en el barrio. Don Luis soltó una carcajada profunda que recordó a Elena a su abuelo. Esa chica siempre se ha creído más lista de lo que es. ¿Qué tienes en mente? Tengo unos 55.000 euros en una cuenta de herencia de la abuela que nunca toqué. Podría darlo todo de entrada y pedir hipoteca por el resto. Su casa es más pequeña. Debería tasarse menos. La casa vale unos 420.000 en el mercado actual, dijo don Luis pensativo. Pero te la dejaría en 380.000 por una venta limpia y rápida sin agentes. Nos ahorramos molestias y comisiones. Las manos de Elena temblaban. Con 55.000 de entrada necesitaría financiar 325.000 con su sueldo. Sería justo. Pero factible. Probablemente lo mismo que los 38.000 que pedía Isabel más sus gastos actuales. Hay una cosa, añadió don Luis con un brillo en los ojos. Tu prima pasó la semana pasada husmeando. Preguntando si vendía. Ofreciéndome dinero en mano por una venta privada. No me gustó su tono. Como si fuera un viejo senil al que podía timar. Le dije que no me interesaba. Quería comprar tu casa. Probablemente para especular. Dijo algo de maximizar el potencial de la manzana una vez controlara varias propiedades. Se dieron la mano y quedaron en verse aquella tarde con el sobrino de don Luis. Abogado inmobiliario. Que se encargaría por una tarifa plana. De camino a casa. Elena pasó por el banco. La cuenta tenía exactamente 56.872 euros. La abuela había ido añadiendo año tras año diciendo, para cuando realmente lo necesites. No solo cuando quieras algo. Lo necesito ahora. Abuela, susurró Elena mientras rellenaba el impreso de retirada. Aquella tarde investigó más a fondo la agencia de Isabel. Las demandas eran serias: malversación de fondos de garantía. Documentos falsificados. Incumplimiento de deber fiduciario. La licencia de la agencia estaba bajo revisión. No era de extrañar que estuviera desesperada. También encontró una publicación de Paula de hacía 3 semanas quejándose de que no le pagaban comisiones desde hacía 2 meses y amenazando con marcharse. El móvil vibró con un mensaje de número desconocido. Era una foto del salón de la casa de la abuela tomada desde dentro. Isabel había estado en su casa mientras ella no estaba. El mensaje decía: tomando medidas para la reforma. Espero que estés haciendo las maletas. La rabia le quemó por dentro. Pero se obligó a mantener la calma. Hizo captura de todo y lo añadió a su carpeta de pruebas. Luego respondió: de hecho. He estado mirando cajas de mudanza. Encontré unas preciosas. No mentía. Había estado mirando cajas para llevarse las cosas que quería a la casa de al lado. 2 semanas después. Elena estaba en el salón envolviendo la vajilla de la abuela en papel de periódico. Parecía que se iba para siempre. Isabel había pasado al menos 3 veces aquella mañana con su Mercedes plateado. El teléfono sonó. Era Tomás. El gestor hipotecario que había acelerado su solicitud. Buenas noticias. Elena. Estás aprobada. Podemos firmar mañana. Tal como quería don Luis. Gracias, suspiró Elena. El alivio inundándola. Solo recuerda que la cuota mensual va a estar ajustada con mi sueldo actual. ¿Estás segura de meter todo el dinero de la herencia en la entrada? Segurísima. Prefería comer fideos durante 1 año antes que darle a Isabel la satisfacción de ganar. Cuando colgó, llamaron a la puerta. Isabel estaba allí con Raúl y un hombre alto con traje caro y maletín. Este es el señor Morales. Mi abogado, anunció Isabel. Venimos a hacer una inspección formal de la propiedad para documentar su estado antes de que desalojes. No pueden simplemente. Como copropietaria.
Si puedo, intervino Morales con tono aburrido. Mi cliente tiene derecho a inspeccionar la propiedad con el preaviso adecuado. El aviso de desahucio servía como notificación de nuestra intención de ejercer derechos de propiedad. Elena se apartó sabiendo que discutir empeoraría las cosas. Recorrieron la casa como buitres. Morales tomaba notas mientras Isabel señalaba daños que no existían. Estos arañazos en la madera habrá que pulirlos, dijo indicando el desgaste normal de décadas de vida. Y este papel pintado del dormitorio es prácticamente una antigüedad. Habrá que destriparlo todo. Raúl parecía especialmente incómodo cuando llegaron al pequeño cuarto que había sido la habitación de Elena de niña. Todavía con el borde de mariposas que la abuela y ella pusieron cuando tenía 7 años. Isabel. Quizá deberíamos. Documenta todo. Señor Morales, cortó Isabel. Quiero constancia completa de lo que habrá que reparar cuando se vaya. Cuando llegaron al dormitorio de la abuela. Que Elena había dejado exactamente como ella lo dejó. Isabel soltó una risa. Qué curioso. Todavía huele a su perfume de vieja. White Shoulders. ¿No? Lo primero que haré será arrancar estas alfombras y quemarlas. Entonces Elena jugó su primera carta. Quizá quieras consultar con el ayuntamiento antes. Isabel. Esta casa está en trámite de declaración de bien de interés cultural. Isabel giró en redondo. ¿Qué? Presenté la solicitud la semana pasada. Cualquier reforma importante tendrá que pasar por la Comisión de Patrimonio Histórico. Puede tardar meses y son muy estrictos con mantener las características originales de los años 20. Era parcialmente cierto. Había presentado la solicitud. Aunque la revisión podía tardar años. Pero la cara de Isabel valía la pena. Morales frunció el ceño y sacó el móvil para comprobarlo. Tiene razón. Hay una solicitud pendiente. Eso no importará cuando sea mía del todo, espetó Isabel. Realmente no puedes retirarla, dijo Elena con dulzura. Una vez presentada. Solo el ayuntamiento puede rechazarla. Y están muy interesados en preservar las casas de los años 20 en este barrio. El rostro de Isabel enrojeció. Tú pequeña. Debemos irnos, interrumpió Raúl cogiendo del brazo a su mujer. Ya tenemos todo documentado. Mientras se dirigían a la puerta. Isabel se volvió. 2 semanas. Elena. 14 días y te habrás ido. Y no creas que esa declaración de interés cultural te salvará. Tengo planes para este lugar y no podrás impedírmelos desde tu estudio al otro lado de la ciudad. Después de que se marcharan. Elena llamó a don Luis. ¿Seguimos firmando mañana? A las 9 en punto en la notaría. ¿Segura de que quieres mantenerlo en secreto hasta que te mudes? Absolutamente. La sorpresa es la mitad de la satisfacción. Aquella tarde se reunió con su propia abogada. Una amiga de la universidad que aceptó ayudarla por tarifa reducida después de ver las pruebas del fraude. Esto es sólido, dijo Javier revisando los documentos de Sara. Isabel y el tío Roberto conspiraron para crear una reclamación falsa. No solo podemos parar el desahucio, sino que podríamos presentar cargos penales. No quiero eso todavía, dijo Elena. Quiero que crea que ha ganado primero. Javier arqueó una ceja. Es una estrategia arriesgada. Quizá. Pero conozco a Isabel. En cuanto crea que ha ganado, se pasará de lista. Siempre lo hace. A la mañana siguiente Elena firmó las escrituras de la casa de don Luis. El anciano le entregó las llaves con un guiño. 60 años en esta casa, dijo. Cría a mis hijos aquí. Perdí a mi mujer aquí. Pero saber que va a formar parte de tu venganza contra esa prima tan creída hace que sea más fácil irme. Tu abuela se estaría riendo a carcajadas ahora mismo. De camino a casa pasó por delante de la casa de la abuela. Necesitaba algo de pintura. Cocina nueva. Quizás ventanas.
Pero era suya. Y, Lo más importante. Compartía linde con lo que Isabel creía que sería su reino. De vuelta en la casa de la abuela continuó empaquetando, asegurándose de hacerlo cuando sabía que Isabel pasaría en coche. Quería que viera las cajas, las alfombras enrolladas, los muebles cubiertos con sábanas. Quería que saboreara la victoria. Doña Carmen pasó por la tarde con galletas. He oído que te mudas, dijo en voz alta. Luego susurró. También he oído de don Luis que no te vas lejos. Bien hecho. Karine, Esa prima tuya necesita una lección. ¿Cómo lo supiste? Don Luis y yo somos vecinos desde hace 40 años. Me lo contó todo. No te preocupes. Soy buenísima guardando secretos. Pero quería que supieras que tengo grabaciones de mi cámara de seguridad de cuando Isabel se coló en tu jardín la semana pasada mientras no estabas. Por si las necesitas. A medida que avanzaba el día, una extraña paz se apoderó de Elena. Isabel creía que había ganado. Creía que por fin la había puesto en su sitio. Pero en 48 horas. Cuando el camión de mudanza se detuviera delante de la casa de don Luis en lugar de alejarse. Cuando se diera cuenta de que Elena viviría a 20 metros de su puerta. Cuando entendiera que cada día tendría que verla. Saludarla. Saber que estaba vigilándola, entonces empezaría la verdadera venganza. La mañana del día que supuestamente debía desalojar amaneció con un sol perfecto de Madrid. Isabel había organizado lo que llamaba fiesta de planificación de reforma para aquella tarde. Invitando a contratistas, diseñadores y medio barrio para celebrar su nueva adquisición. Elena observaba desde la ventana cómo Isabel dirigía a una empresa de catering a montar mesas en el jardín delantero. A las 10 en punto llegó un gran camión de mudanzas. Elena lo había alquilado para el espectáculo y los mozos, que estaban en el ajo, empezaron a cargar cajas y muebles con teatral eficiencia. Isabel estaba en el césped, brazos cruzados, supervisando la partida de Elena con alegría descarada. «Cuidado con los marcos de las puertas», gritó. «Ahora es propiedad mía». Elena bajó las escaleras llevando una caja etiquetada «Cocina», asegurándose de parecer adecuadamente derrotada. Varios vecinos se habían reunido a mirar, incluida doña Carmen, que hacía un excelente trabajo pareciendo comprensiva mientras ocultaba una sonrisa cómplice. «Esto es lo que pasa cuando la gente no entiende de negocios», dijo Isabel en voz alta a Paula, que grababa todo otra vez con el móvil. Elena podría haber aceptado mi generosa oferta de comprarle su parte hace meses. Pero tuvo que ponerse terca. El camión se llenó en 2 horas. Isabel había invitado a sus invitados a las 2 de la tarde. Calculando perfectamente el momento en que suponía que Elena ya se habría ido. A las 1:45 Isabel se acercó mientras Elena sacaba la última caja. «Necesitaré las llaves», dijo extendiendo la mano. Elena metió la mano en el bolsillo. Dejó que el llavero colgara un momento y lo dejó caer en la palma de Isabel. «Todo tuyo», dijo en voz baja. Por fin, Isabel se volvió hacia la multitud creciente. «Todos. Por favor, uníos a mí en el jardín trasero en 15 minutos. Vamos a brindar por los nuevos comienzos y os contaré mis planes de reforma para esta preciosa propiedad». El camión se alejó de la casa de la abuela. Recorrió unos 30 metros y se detuvo delante de la casa de don Luis. Ahora casa de Elena. Los mozos empezaron a descargar mientras los invitados de la fiesta de Isabel se quedaban congelados en la confusión. «¿Qué están haciendo?», chilló Isabel. «¿Conductor? Se equivoca de casa». Elena caminó hasta su nueva puerta principal. Sacó un juego de llaves distinto y abrió. Luego se volvió hacia la multitud. Especialmente hacia Isabel, cuyo rostro había pasado de triunfo a confusión y luego a horror creciente. «¿No lo mencioné?», llamó alegremente. «Compré la casa de don Luis hace 2 semanas. Cerramos el día después de tu pequeña inspección».
No me voy del barrio. Isabel. Solo me mudo a la casa de al lado. El silencio fue hermoso. La boca de Isabel se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Paula había dejado de grabar. Raúl soltó una carcajada corta y sorprendida que ahogó rápidamente cuando su mujer lo miró furiosa. Tú no puedes, tartamudeó Isabel. Puedo y lo hice. Don Luis me hizo un precio estupendo. Sin comisiones de agencia. Cierre rápido. Dijo algo sobre no querer venderle a alguien que lo trataba como si fuera senil. No fuiste tú. ¿Verdad? Elena sonrió dulcemente. Los contratistas y diseñadores que Isabel había invitado empezaron a moverse incómodos. Varios vecinos sonreían abiertamente ahora. Doña Carmen inició un lento aplauso que no cuajó. Pero el gesto se agradeció. Esto no cambia nada, chilló Isabel. Sigo siendo dueña de esa casa. Sigues estando desahuciada. Sobre eso, Elena sacó su móvil. Mi abogada presentó esta mañana una medida cautelar impugnando tu reclamación de propiedad. Resulta que la inversión del tío Roberto fue en la parcela vacía de al lado en 1987. No en la casa de la abuela. Tenemos toda la documentación. El juzgado ha congelado todas las transmisiones de propiedad hasta que se resuelva el asunto. Morales. El abogado de Isabel. Acababa de llegar para la fiesta. Isabel lo agarró del brazo. Dile que no puede hacer esto. Morales sacó el móvil. Hizo una llamada rápida y su rostro palideció. Ella tiene razón. Hay una medida cautelar y... Si lo que dice sobre la documentación es cierto. Es fraude, dijo Elena amablemente. Fraude penal. Pero oye. No dejéis que os arruine la fiesta. Por favor. Célebre. Yo estaré aquí deshaciendo cajas en mi nueva casa. Justo al lado. La fiesta se disolvió en minutos. Los del catering recogieron. Los contratistas pusieron excusas para marcharse y los vecinos se dispersaron. Aunque no sin que varios felicitaran a Elena en voz baja. Doña Carmen le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y articuló brillante. Isabel se quedó en el jardín. Todavía sujetando las llaves que Elena le había dado. Viendo cómo dirigía a los mozos para colocar sus muebles en su nuevo salón. Que tenía una vista perfecta del desastre de su fiesta. Esto no ha terminado, siseó. Tienes razón, asintió Elena. Solo acaba de empezar. Ah. Y Isabel. Espero que no te moleste la música alta. Estoy pensando en aprender batería o quizás trompeta. Tengo tanto tiempo libre ahora que no me están desahuciando. Raúl finalmente intervino. Arrastrando a su mujer hacia el coche. Tenemos que llamar al abogado. A un abogado de verdad, dijo lanzando a Morales una mirada de asco. Mientras se alejaban. Elena se quedó en su nuevo Porsche. Su Porsche legalmente comprado y pagado. Y saludó. Varios vecinos respondieron y oyó a alguien decir, a Rosa le habría encantado esto. Sí. Pensó Elena. Le habría encantado. Y lo mejor era que esto solo era la fase 1. Isabel todavía creía que poseía al menos parte de la casa de la abuela. No tenía ni idea de que la medida cautelar era solo el principio. De que los cargos por fraude eran reales. De que su empleada Paula ya había aceptado testificar sobre los documentos falsificados a cambio de inmunidad. Elena entró en su nueva casa con la vajilla de la abuela en brazos y la colocó con cuidado en la encimera de la cocina. Por la ventana veía directamente el que había sido su salón. Isabel estaba allí sola ahora. Rodeada de los restos de su fiesta fallida. Al día siguiente recibiría la notificación oficial sobre la investigación por fraude. La semana siguiente el Colegio de Agentes Inmobiliarios suspendería su licencia pendiente de revisión y cada día tendría que ver a Elena viviendo su vida perfectamente feliz justo al lado. Bienvenida a casa, se susurró a sí misma. Y por primera vez en semanas.
Sonrió de verdad. La primera semana en su nueva casa fue sorprendentemente tranquila. Había montado su oficina con una vista perfecta de la casa de la abuela, donde Isabel pasaba los días paseando y gritando al teléfono. Las paredes finas de la vieja casa de don Luis permitían oír algunas de sus conversaciones, especialmente cuando estaba cerca de las ventanas. ¿Qué quieres decir con que mi licencia está bajo revisión?, chilló Isabel el martes por la mañana. Llevo 8 años vendiendo inmuebles. El miércoles el contratista que había contratado para la reforma puso un embargo sobre la propiedad por facturas impagadas de otros proyectos. Elena lo vio desde su ventana de la cocina mientras clavaban el aviso en la puerta cuando Isabel no estaba. El jueves llegó la mejor sorpresa. Paula apareció en su puerta con una caja de documentos. He dimitido, anunció. No me paga desde hace 3 meses y ahora descubro que me hizo notariar documentos fraudulentos. Podría perder mi licencia de notaria. Mi abogado dice que debo cooperar plenamente con tu caso. ¿Quieres un café?, ofreció Elena. Se sentaron en el porche trasero, que daba al jardín que separaba las dos propiedades. Paula extendió los documentos, correos entre Isabel y el tío Roberto planeando todo el esquema. Mira dijo Paula señalando un correo de hacía 6 semanas. Literalmente dice, Roberto. Solo necesitamos que parezca lo bastante legítimo para asustarla. Nunca comprobará los registros. Siempre me subestimó. ¿Hay más?, continuó Paula. Ha estado sacando dinero de las cuentas de garantía de clientes para cubrir sus deudas personales. Tengo pruebas, extractos bancarios, transferencias. Todo. Guardé copias porque sabía que algo así acabaría pasando. El viernes por la mañana, mientras regaba su nuevo jardín, llegó un agente judicial a la puerta de Isabel. Firmó los papeles. Luego su grito de rabia resonó en ambos jardines. Por la ventana Elena la vio tirar los papeles al otro lado de la habitación. 1 hora después llegó el coche de Raúl. La discusión que siguió fue lo bastante fuerte para que medio barrio la oyera. 400.000 euros en deudas. La voz de Raúl se oía claramente. Dijiste que el negocio iba viento en popa. Es un problema temporal de liquidez, respondió Isabel a gritos. Cometiste fraude. Puedes ir a la cárcel y me arrastraste contigo. Estabas encantado cuando creías que conseguiríamos la casa. Pensaba que la habías heredado legalmente. No esto. La pelea duró horas. Al atardecer Raúl cargaba maletas en el coche. Al marcharse miró a Elena y asintió, reconociendo que ella había ganado esta ronda. El sábado fue tranquilo hasta que llegó la policía. 2 detectives querían preguntarle a Isabel sobre las alegaciones de las cuentas de garantía. Se negó a responder sin su abogado. Pero Morales ya la había dejado como cliente. Aquella tarde, mientras Elena preparaba la cena, oyó algo golpeando su valla. Miró y vio a Isabel lanzando botellas de vino vacías contra la linde entre las dos propiedades. Lo has arruinado todo, balbuceó. Esa casa tenía que ser mía. El dinero tenía que ser mío. Elena llamó a la policía por alteración del orden público. Cuando llegaron, los mismos agentes de antes le dieron una advertencia y le dijeron que entrara. Obedeció, pero no sin antes lanzarle a Elena una mirada de puro odio. El domingo llegaron visitantes inesperados. 3 antiguos clientes de Isabel aparecieron en su puerta, habiendo oído hablar de la investigación por fraude. Estamos formando una demanda civil colectiva, explicó uno. Vendió nuestra casa pero se quedó parte de los ingresos diciendo que eran comisiones extras que nunca estaban en el contrato. Paula nos dijo que estás construyendo un caso contra ella. Elena les dio el contacto de su abogada. Las demandas civiles añadirían más problemas legales a Isabel, haciendo imposible que mantuviera cualquier reclamación sobre la casa de la abuela. El lunes, una semana después de la fiesta fallida,
El mundo de Isabel se derrumbaba. Su licencia inmobiliaria había sido suspendida. Raúl había presentado demanda de divorcio. 3 demandas civiles habían sido interpuestas contra ella. La investigación penal por fraude avanzaba. Elena estaba podando los setos entre las propiedades cuando Isabel se acercó a la valla. Tenía un aspecto terrible, pelo sin lavar. Ropa arrugada. Sin maquillaje. ¿Por qué? Preguntó con voz rota. ¿Por qué no pudiste simplemente irte? ¿Quieres decir por qué no pude dejar que me robaras la casa de mi abuela? Elena dejó las tijeras de podar. ¿Por qué no pude tumbarme y hacerme la muerta como esperabas? Necesitaba ese dinero, dijo Isabel en voz baja. No lo entiendes. Voy a perderlo todo. Ya lo has perdido, respondió Elena. Y lo hiciste tú sola. Cada mentira. Cada documento falsificado. Cada euro robado de clientes. Todo fue cosa tuya. Isabel. Pero no tenías que. ¿Qué? ¿Defenderme? ¿Comprar la casa de al lado para que tuvieras que verme cada día y recordar que no eres tan lista como crees? Elena la miró a los ojos. Sí. En realidad sí tenía que hacerlo. La abuela Rosa siempre decía que tenías un agujero en el corazón que nada podía llenar. Tenía razón. Pero también decía que yo era demasiado buena para mi propio bien. En eso se equivocaba. Isabel la miró un largo momento. Luego soltó una risa amarga. ¿Sabes lo irónico? Si simplemente te hubiera pedido ayuda. Honestamente. Probablemente me la habrías dado. Tenía razón y las dos lo sabían. 6 meses atrás. Si hubiera venido explicando sus problemas financieros, Elena habría intentado ayudar. Pero había elegido la manipulación y el fraude. La fiscalía probablemente te ofrecerá un acuerdo de culpabilidad, dijo Elena. Acéptalo. Arregla tu vida y búscate otro sitio para vivir porque el juzgado va a devolverme la propiedad plena de la casa de la abuela y yo no me voy a ninguna parte. Isabel se alejó sin decir otra palabra. Aquella tarde Elena la vio cargando cajas en un camión de alquiler. Raúl debió de quedarse con el Mercedes en el divorcio. Mientras se ponía el sol, Elena se sentó en su porche con una taza del té favorito de la abuela. Mirando las dos casas, la que había protegido y la que había reclamado. Mañana los abogados se encargarían del resto de los detalles legales. Los cargos por fraude seguirían adelante. La casa le sería devuelta completamente. Pero aquella noche simplemente disfrutó de la paz de saber que había ganado. No mediante manipulación cruel ni mentiras, sino siendo más inteligente. Más fuerte y más estratégica de lo que Isabel jamás había imaginado que pudiera ser. 3 meses después. Elena estaba en el camino de entrada entre sus dos casas viendo cómo colocaban el cartel de vendido delante de la que había sido brevemente la propiedad reclamada por Isabel. El juzgado había actuado con rapidez una vez presentadas las pruebas. ¿El tío Roberto? Enfrentado a cargos de conspiración. Lo había confesado todo, como Isabel le había pagado para crear documentos falsos. Como habían planeado repartirse los beneficios de echarla. El juez no solo le devolvió la propiedad plena, sino que ordenó a Isabel pagar sus honorarios legales y daños. No pudo pagar. Por supuesto. Los cargos penales terminaron en acuerdo, 2 años de libertad condicional. Restitución a los clientes defraudados y prohibición permanente de trabajar en inmobiliaria. Las demandas civiles se llevaron lo poco que le quedaba. Lo último que supo fue que trabajaba como recepcionista en una clínica dental en Móstoles. Viviendo en un estudio. Exactamente el destino que le había deseado a ella. Sonó el timbre en la casa de la abuela. Ahora otra vez su casa. Elena fue y encontró a una joven pareja nerviosa en el porche. Señora Vargas. Somos los López. Venimos por el alquiler. Claro. Pasen. Dejadme que os enseñe la casa.
Había decidido no vender la casa de la abuela. En cambio la alquilaba a aquella encantadora pareja. Él era profesor. Ella enfermera. Tenían una niña de 2 años que le recordaba a sí misma a esa edad. Necesitaban un buen hogar y ella necesitaba los ingresos del alquiler para ayudar con la hipoteca de al lado. La casa es preciosa, dijo la señora López pasando la mano por la madera original que Isabel había querido destruir. Se nota el amor en estas paredes. Mi abuela vivió aquí 60 años, les contó Elena. Crié aquí a su familia. Recibió a todo el mundo con los brazos abiertos. Creo que estaría feliz sabiendo que otra familia está creando recuerdos aquí. Mientras recorrían las habitaciones, Elena les señaló los pequeños detalles, las marcas de altura en el marco de la puerta de la cocina donde la abuela medía su crecimiento. El asiento junto a la ventana donde le enseñó a leer. El trozo de jardín que cuidó hasta su último primavera. No eran solo puntos de venta. Eran promesas de que aquella casa sería amada. No solo ocupada. Nos la quedamos, dijo el señor López después de verlo todo. Si nos acepta. Bienvenidos a casa, dijo Elena. Repitiendo lo que se había dicho a sí misma meses atrás. Aquella tarde organizó una barbacoa en su jardín trasero. Su jardín comprado. Pagado. Completamente legal. Doña Carmen trajo su famosa ensaladilla. Los López vinieron con su hija y hasta Raúl apareció. Ahora divorciado y saliendo con alguien nuevo que parecía realmente agradable. Te debo una disculpa, dijo Raúl apartándola un momento. Sabía que Isabel era difícil. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Debería haberla parado antes. No podías saberlo, dijo Elena. Aunque los dos sabían que debería haber sospechado algo. Mientras se ponía el sol. Elena se quedó entre sus dos casas, una que honraba el pasado. Otra que aseguraba su futuro. Los López ya planeaban dónde iría el columpio de su hija. Doña Carmen enseñaba a la niña a dar de comer a los pájaros como hacía don Luis. El barrio volvía a sentirse vivo. Libre de la presencia tóxica de Isabel. Su móvil vibró con un mensaje de número desconocido. Al abrirlo solo había una línea: ganaste. Disfrútalo. Y lo borró sin responder. No quedaba nada que decir. Isabel había intentado quitarle todo usando mentiras y manipulación. Pero ella había contraatacado con verdad y estrategia. Había querido borrarla de aquel lugar. Pero en cambio Elena se había enraizado aún más profundamente. Con raíces extendiéndose entre dos casas. Pensó en la abuela Rosa. En lo que pensaría de todo aquello. Probablemente la regañaría un poco por ser vengativa. Pero luego sonreiría con aquella sonrisa sabia y diría, a veces: ¿cariño? Hay que enseñarles con quién se están metiendo. La hija de los López se acercó tambaleándose y le ofreció un diente de león que había cogido del jardín. Precioso, anunció. Sí que lo es, asintió Elena aceptando el regalo. Todo es precioso cuando estás exactamente donde debes estar. 6 meses atrás Isabel había estado en aquel porche exigiendo que se fuera. Sin imaginar nunca que Elena acabaría con no una, sino 2 casas. Una para preservar el recuerdo de la abuela con una familia cariñosa. Otra para construir su propio futuro. Había pensado que tenía derecho a todo solo porque lo quería. Pero Elena había aprendido algo importante: a veces la mejor venganza no es solo vivir bien. Es vivir bien justo donde tus enemigos pueden verte florecer. Mientras la fiesta terminaba y salían las estrellas, Elena se sentó en su porche mirando las 2 casas. Sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, completamente. Absolutamente en casa. Isabel había intentado quitarle eso. Pero en cambio le había dado algo mejor, la certeza de que podía luchar por lo suyo y ganar. La noche estaba tranquila salvo por la risa de la hija de los López que llegaba desde dentro de la casa de la abuela. Un sonido que no se había oído allí en años. Era perfecto. Era el final.
Y ella estaba exactamente donde pertenecía.